Hola, vamos a continuar con la electrostática. Una vez que ya sabemos cuál es la intensidad del campo eléctrico en un punto, debemos de proceder a calcularla para distribuciones muy sencillas de carga. Vamos a escribir aquí cuál es la intensidad del campo, la intensidad del campo eléctrico en el punto R. Va a venir dada por K, Q, R cuadrada. Esta es la intensidad del campo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico. ¿Qué falta aquí? Aquí lo que falta es la información vectorial. La información vectorial la vamos a introducir cuando veamos los ejemplos específicos, en los que querramos calcular el campo. Para eso se va a hacer un diagrama de cuerpo libre en donde se van a colocar todas las fuerzas y pues se van a sumar como se suman en el caso de la mecánica. Vamos a verlo con algunas distribuciones muy sencillas. Vamos a empezar con lo que se llama distribuciones discretas de carga. Vamos a empezar con el más sencillo. El campo de un dipolo. ¿A qué le vamos a llamar un dipolo? Le vamos a llamar dipolo a una configuración de cargas en la que existe una carga. Vamos a colocar una carga positiva ahí. Vamos a colocar una carga negativa aquí. Y nos interesa calcular, en primera instancia, nos interesa calcular el campo del dipolo en el punto que estoy señalando, al que podemos llamar el punto P. Nos interesa calcular el campo del dipolo ahí. Como de costumbre, hay que darle nombre a los triángulos que vemos que aparecen ahí. Todo esto es una construcción pues imaginaria. En realidad estos triángulos no están ahí. Los hemos introducido para hacer el cálculo del campo en este punto. Vamos a decir que esta vale A, que este vale A. Este va a ser R. Por construcción este va a ser también R. Y a este le vamos a llamar X. ¿Por qué le vamos a llamar X? Bueno, pues porque es como quien dice, aquí colocamos el origen de nuestro sistema de referencia. Y por lo tanto, este sería el eje X y este sería el eje Y. Como comenté al inicio, ahora para calcular la direccionalidad del campo, es decir, toda la información que tiene que ver con la dirección, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, este punto, vamos a suponer que aquí hay una pequeña carga de prueba y que esa carga es positiva. También se puede negativa. Vamos con la positiva. Exactamente va a ser el mismo procedimiento con la negativa. Vamos a colocarle aquí que es positiva. Como esta es negativa, pues va a haber un vector de atracción hacia acá, por esa línea. En cambio, como esta es repulsiva, lo va a mover hacia acá. Si hacemos bien el dibujo, va a resultar que tenemos así nuestro vector suma. Pero podemos ni siquiera colocar el vector suma ahí, no hace falta. Eso lo ponemos únicamente para ver hacia dónde va. Lo que nos va a interesar realmente son las componentes de este vector a lo largo. Vamos a colocar nuestro sistema de referencia aquí con el centro ahí. Y vamos pues a calcular las componentes, como mencioné al principio, como en mecánica. Dibujamos aquí nuestro sistema de referencia. Aquí lo colocamos. Y necesitamos un ángulo. Aquí vamos a colocar el ángulo alfa. Si ese es el ángulo alfa, este también es el ángulo alfa. Y este, por supuesto, que también es el ángulo alfa. Entonces, pues ya tenemos todo lo necesario para calcular el campo y sus diferentes componentes. Lo que vamos a hacer, por supuesto, es inmediato. Las componentes por el eje X, estas que van aquí, se anulan. Por el eje X no va a haber suma de absolutamente nada. De inmediato se ve este vector que viene hacia acá, se anula con este vector que viene hacia acá porque son iguales. Lo único que va a haber va a ser componentes a lo largo de este eje, hacia abajo, miren. Se va a proyectar aquí, este se va a proyectar aquí y se van a superponer. Esa superposición se llama principio de superposición de los campos. Vamos a calcular la intensidad de los campos a hacer las sumas que ya dijimos. La intensidad de los campos, le vamos a poner así. El campo eléctrico de la partícula positiva
por el eje Y a la distancia R, así, campo eléctrico por el eje Y a la distancia R, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer ese campo? Pues ya lo sabemos, utilizamos nuestra fórmula. Va a valer K, Q, R cuadrada, pero como es la componente por el eje Y, se calcula con ayuda del seno. Se proyecta con ayuda de un seno, porque no, con un coseno, miren. Sí, es por el eje Y, es con un seno por el eje Y. Seno de alfa. Ya tenemos ahí nuestra componente, la que estábamos buscando. Ahora necesitamos la otra componente, la componente de la partícula negativa por el eje Y a la distancia R. Pues va a ser exactamente igual. Porque pues son iguales, tienen todos los datos iguales, hasta las mismas cargas. Y va a ser también con un seno de alfa. Las vamos a sumar y le vamos a llamar al vector suma R, la vector resultante. El vector resultante es sumar estos dos, porque aquí se ven inmediatamente que se suman, no se restan. Entonces los sumamos y nos va a quedar 2 veces K por Q entre R cuadrada, pero ya vamos a sustituir cuánto vale el seno de alfa. Cateto opuesto A entre hipotenusa R. A entre R. Entonces ya tenemos ahí la solución a nuestro problema. Ya voy a borrar el dibujito que puse aquí. Vean lo que significan los símbolos. A, ahí está 2A. 2A es la distancia que hay entre las dos partículas. Entonces ya lo podemos borrar el dibujito porque ya sirvió a su propósito. Y de inmediato colocamos cuánto vale el campo, que es la superposición de esos dos campos que vimos ahí. Vale K 2QA entre R al cubo. Recordemos cómo podemos escribir R cuadrada. R cuadrada lo podemos escribir como X cuadrada más A cuadrada. Eso es simplemente de ver la geometría que teníamos en la figura. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de otra manera, un poco más concisa, o bueno, con otros símbolos, así. Es al cubo, entonces aquí nos va a quedar X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios. Ya. A esto de aquí generalmente se le llama momento dipolar. 2QA se llama momento dipolar. Momento dipolar, porque se supone que interactúa con las torcas que se generan en un campo de fuerza. Si imaginamos que un cuerpo está lleno de dipolos, pues esos dipolos van a interactuar porque van a girar, porque son dos partículas que están unidas por la fuerza electrostática y van a girar como si fuesen una varilla. Y entonces a esta cosa se le va a llamar su momento dipolar. Inmediatamente de aquí vemos que si X, que es la distancia perpendicular al punto, es mucho más grande que A, nosotros podemos inmediatamente desestimar muchas cosas y le vamos a llamar el campo lejano. El campo lejano, vean cómo es K, pero aquí el dipolo, se quita la A y nos queda X al cubo. Como pueden ver, decae mucho más rápido el campo de un dipolo que el campo de una partícula. ¿Por qué? Bueno, pues porque son dos partículas que tienen signos opuestos, pues no son tan potentes como una sola partícula. Entonces este sería el campo de un dipolo lejos. Este es lejos, este es cerca, donde la A y la X son comparables. Entonces vamos ahora a otra configuración de cargas, también discreta, para irnos entrenando en el uso de la geometría, que es lo que a veces resulta más complicado cuando se hacen estos cálculos. Vamos ahora a colocar una partícula positiva aquí. Vamos a colocar una partícula negativa aquí y vamos a colocar una partícula positiva aquí. Queremos calcular su campo en algún punto por acá y vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Podríamos calcularlo aquí, aquí o donde sea, pero para que sea sencillo vamos a calcularlo a lo largo de este eje
que como dijimos es el eje X. Entonces vamos a dibujar nuevamente como antes nuestra geometría, nuestra disposición de triángulos. Tenemos triángulos, ¿verdad? Por eso se les enseña, aquí lo vamos a poner nuevamente A, por eso se les enseña geometría, R, R y X. Ahí está ya el asunto. Nuevamente vamos a dibujar en este punto todas las fuerzas que están actuando aquí. Vamos a suponer que hay una carguita positiva. Podemos ponerla negativa, como ya dije, pero la vamos a poner positiva. Entonces va a haber una fuerza repulsiva hacia acá. Vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Una fuerza repulsiva hacia acá y una fuerza atractiva a lo largo de este eje que está aquí. Ya podemos ver más o menos cómo se va a hacer la descomposición de fuerzas. Miren, aquí también le vamos a poner el ángulo alfa como antes. Aquí va este eje, aquí va este eje, aquí va este otro eje. Aquí, como quien dice, aquí ponemos el sistema de referencia. Aquí tenemos nuevamente el ángulo alfa, aquí tenemos nuevamente el ángulo alfa, etc. Aquí también está el ángulo alfa. Tenemos eso, nuestro sistema, y vemos de inmediato que, por ejemplo, miren, en este caso, estas componentes, se ve de inmediato que las componentes por el eje Y se van a anular porque, pues, como antes estas son iguales, y ahora lo único que nos va a interesar es el eje X, porque vean, estos dos por el eje X se van a superponer, es decir, se van a sumar. Superponer significa sumar. A veces se habla del principio de superposición y cosas de esas así que parecen muy complicadas, pero pues no es tan complicado. Es simplemente saber que estos campos se suman y aquí lo estamos sumando vectorialmente, que es lo más interesante. Lo estamos sumando vectorialmente. Bien, así tenemos eje X y eje Y y eje, puro eje X. Ahora tenemos eje X nada más. Entonces, suma por el eje X. ¿Cómo va a quedar esa suma por el eje X? Calculamos los diferentes campos. Calculamos el de la carga positiva. El de la carga positiva por el eje X. Aquí lo voy a poner por el eje X, es este, que es donde nada más se van a superponer a la distancia R. Entonces va a ser K, R cuadrada, pero como va sobre este eje, inmediatamente vemos que es el coseno de alfa, cateto adyacente entre hipotenusa, coseno de alfa, porque es la componente por el eje X, o sea, por aquí, la componente cosenoidal de este. Y lo mismo, la otra de abajo, pues va a ser exactamente igual que esta, exactamente igual, más XR, pues es igual KQR cuadrado por el coseno de alfa. Inmediatamente vemos, pues, esta componente, su componente, pues es la componente cosenoidal. Y ya la otra, el último, la negativa, menos por el eje X de R, la carga negativa, pues va a ser KQ entre X cuadrado. Allí no hay que poner coseno ni nada, es simplemente X cuadrado porque es la distancia de esta carga a este punto, X cuadrado, así queda. ¿Cuánto vale el coseno? Pues del dibujito vemos que el coseno de alfa es cateto adyacente, X, entre hipotenusa, eso de así, eso queda así. Podemos nuevamente ya borrar el diagrama, ya tenemos todo, ya sabemos que todos esos se van a sumar y los vamos pues a sumar y nos va a quedar así. El campo total en el punto R de A superpuesto todo, sumamos todos esos, pues obviamente los primeros nos van a dar K, 2, Q, R cuadrada, coseno de alfa, más K, Q por X cuadrada, o menos, este es menos, porque era negativo. Ya ponemos lo que vale este valor, el coseno, nos queda K2QX entre R al cubo, menos KX sobre X cuadrada. Este tiene algo muy interesante, hay que verlo, acordémonos cuánto vale esta vale X cuadrada más A cuadrada. Entonces nosotros esta parte de aquí la podemos escribir de otra manera, vean cómo la podemos escribir, K 2QX entre
x cuadrada más a cuadrada al la 3 medios menos kq sobre x cuadrada. Así. Vamos a hacer la aproximación de campo lejano. Despreciamos la a. X es mucho mayor que a. Y vamos a calcular el campo total lejano de la partícula. Cuando este es muy, muy lejos, ¿no? Esto también se va a hacer muy, muy grande, R. Entonces, nos va a quedar aquí K, 2Q, X, pero abajo va a ser X al cubo. Entonces aquí nos queda X cuadrada menos KQ por X cuadrada. Y nos va a quedar KQ sobre X cuadrada, que es como quien dice el campo de una sola partícula de carga Q. Ese va a ser la intensidad de campo lejano. Bueno, este es otro ejemplito. Hay que ir viendo cómo se están haciendo estos ejemplos muy bonitos. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a poner ahora una configuración un poco diferente, una configuración un poco distinta, pero también sencilla, nada más para que se vaya viendo cómo se hacen los ejemplos. Vamos a poner más, vamos a poner menos, pero ahora no lo vamos a calcular a lo largo del eje central, sino que lo vamos a calcular en un punto. Aquí le voy a poner 2A por nada más porque sí. Le vamos a poner aquí R1 porque ahora sí son diferentes los ángulos, las distancias, R2. Y nuevamente en el punto donde vamos a hacer el cálculo, pues hacemos la suma de fuerzas. Esta es negativa, aquí vamos a suponer que hay una positiva, va a sentir una atracción, así. Esta va a ser positiva, pues lo va a mover hacia acá. Yo creo que no hace falta dibujar la resultante va a tener componentes tanto por el eje X como por el eje Y. ¿Por qué? Porque vean ustedes, miren, aquí no hay nada que se anule. Esta no tiene componente por el eje Y. Si nosotros dibujamos el sistema de referencia, aquí lo dibujamos de nuevo, nuestro sistema de referencia, se ve de inmediato, eso, la evidencia de los diagramas mal hechos, diría Poincaré. La cosa es razonar bien con ayuda de diagramas mal hechos. Bueno, de inmediatamente se ve que este de aquí no va a anular las componentes, la componente de este de acá, ninguna. Se va a sumar esta componente de aquí con la componente de este. Vamos a poner el ángulo alfa. Ahí está. Se va a anular con la componente o se va a sumar este menos esta componente de este vector. Y este vector va a tener una componente por el eje Y. Por lo tanto, en este caso, bueno, pues vamos a calcular la intensidad de campo. Necesitamos calcular todas las componentes por ambos ejes. Pero, pues es sencillo. Nuevamente, no es muy complicado. Dada la geometría de la figura, es muy sencillo. Miren, vamos a ponerlo así. La carga, el campo positivo por el eje X, es el único que nos interesa, a la distancia R1. Va a ser KQ R1 al cuadrado, sin cosenos ni nada, miren, porque va por todo el eje X. El que sí va a tener importancia, va a ser la carga negativa por el eje X a la distancia R2, pues va a ser KQ R2 al cuadrado. Pero como es por X, pues la tenemos que multiplicar por un coseno de alfa. Y la otra, menos, pero esta es por Y, de R2, es igual a KQ R2 al cuadrado por el seno de alfa. Porque va por este eje. Estas son las componentes del campo. Como pueden ver, en realidad ninguna se suman, se tienen que sumar. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto vale el coseno de alfa para ponerlo de una vez. Coseno de alfa, vean el diagrama, es cateto adyacente, que va a ser R1 entre hipotenusa, que es R2. Y lo mismo el seno. El seno de alfa va a ser cateto opuesto, que va a ser 2A entre R2, que es la hipotenusa. Ya tenemos todo, ya podemos hacer la suma muy sencilla, ya nada más, pues hay que hacerla. Por el eje X, por el eje Y, ya tenemos allá los cálculos, vamos a hacer la suma. El campo por el eje X, el campo, aquí le voy a poner
el campo total por el eje X. No le voy a poner de qué depende porque depende de varios radios. Entonces nada más es sumar este más este. Es decir, hay que sumar K, Q, R1 al cuadrado más este, de ahí que es K, Q, R2 al cuadrado que multiplica a R1 entre R2. Y la suma, este es por X, eje Y, vamos a decir campo total por el eje Y, pues es nada más el que está ahí, K, Q sobre R2 al cuadrado por 2A entre R2. Y este es un campo que ya conocemos, pues es el campo del dipolo. Aquí le voy a poner el dipolo. P y abajo R2 al cuadrado. Se parece al campo del dipolo. Pues de hecho es formalmente idéntico al campo del dipolo. Este de aquí arriba sí es más complicado. Como pueden ver, se complica un poquito cuando la distribución de cargas no se calcula exactamente sobre los ejes centrales de las configuraciones. Bien, ya tenemos pues este otro ejemplo. No tiene caso simplificarlo. Si se quiere calcular ya realmente la intensidad del campo, ¿cómo se calcula la intensidad del campo? Se calcula, como ustedes saben, va a ser esta X al cuadrado más esta Y al cuadrado. Es decir, la intensidad del campo es elevar este al cuadrado y sumarlos. Y esa va a ser la intensidad del campo en un punto de acuerdo a la fórmula típica y común. Es decir, en este caso no es un poco más complicado, por eso el ejemplo es interesante, porque se ve inmediatamente el uso de los métodos vectoriales. Gracias.